La cápsula de hoy nos lleva hasta 1966 porque vamos a conversar con una de las voces más reconocidas de la radiodifusión, de la locución en nuestro país, y no es otro que Enrique Hoffman, que tenía 15 años en 1966 y nos ha permitido hacer el ejercicio de revisar su cápsula del tiempo. Enrique, bienvenido, es un gusto conversar contigo y que nos cuentes qué objetos habrías metido en esa cápsula para inmortalizar 1966. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. No, un gusto para mí, de verdad, siempre. Recordar es difícil, pero siempre dicen que recordar es vivir. Entonces vamos a tratar de ver qué hacemos, qué ponemos ahí. ¿Qué quieres que empecemos colocando? Vamos a ver en esa cuáles son tus juguetes o objetos que para ti eran indispensables a los 15 años. ¿Habría pelotas de béisbol, barajitas, alguna afición en particular que hubieses querido guardar en esa cápsula del tiempo? Mira, siempre guardé muchas cosas porque siempre me gustó mucho el deporte. Jugué algo de fútbol, inclusive llegué a jugar en una categoría un poquito más seria, y también béisbol. Pero lógicamente, pues, aunque te parezca mentira, ya en aquel momento un grabador de reel para mi música era para mí algo muy importante. Lo que pasa es que el grabador de reel en aquella época era un grabador muy grande, era muy difícil ponerlo en una cápsula, pero definitivamente pues dormía conmigo en el cuarto y lo miraba todos los días. Vamos a ilustrar a la gente qué es un grabador de reel, porque uno se imagina, criado en los 80, 90, que es un mini componente de aquellos rectangulares que se metían dos cassettes y uno le ponía como una cosita de papel al cassette para grabar lo que estaba sonando en la radio. En ese caso, ¿el reel es de qué tamaño? El reel, bueno, pudiéramos pensar más o menos que debe ser alrededor de uno, dependiendo la marca y el modelo, pero aquel que yo tenía debió ser algo más o menos de 80 por 50 centímetros. Era bastante aparatoso porque cargaba el tamaño de la cinta para grabar, que era un tamaño un poquito más serio. El cassette, como un Betamax. Sí. Más delgado que el Betamax, pero una cinta de 1/4 de pulgada, ¿no? Entonces, y podías ponerle el reel que llamaban de 10 pulgadas, el más grande, que era casi el tamaño de un long play. Entonces era un reel de cada lado, entonces la máquina era alta, vamos a decir que tenía 80 por 60, sus lectores, sus viewmeter para poder uno medir si estaba saturando, si no estaba saturando. El equipo al lado, aquello era, ¿qué te digo yo? Necesitaba más o menos un espacio de unos 3 metros cuadrados para colocar todo eso. ¿Qué grababas, Enrique? Si pudiésemos rescatar música, una de esas cintas, sí. ¿Qué escucharíamos? Mira, música, a mí siempre me gustó el asunto de hablar, ¿no? Siempre fui una persona que, a pesar de que estudié ciencias y no humanidades, y siempre me incliné mucho más por lo que tenía que ver con las ciencias, me gustaba siempre conversar y no sé qué, y nos reuníamos mucho. A veces grabábamos voces, nos grabábamos nosotros mismos estudiantes conversando y tratando, tú sabes, de ponernos al día con un montón de cosas que, aunque ustedes no crean, también en aquella época hablábamos de muchas cosas que tenían que ver con el país y todo lo demás, a pesar de la edad, ¿no? Porque ya vivíamos momentos agradables, muchos de ellos con otro tipo de Caracas, otro tipo de país, pero definitivamente también con los problemas de la época. ¿Y de qué se reflexionaba en esas conversaciones de juventud? Nos acompaña Enrique Hoffman en esta cápsula del tiempo, es locutor y voz emblemática de la radiodifusión en Venezuela. Mira, te diría que muchas cosas. Para nosotros aquello era una reunión que inclusive a veces nos hacía reír porque en aquella época yo aprendí a tomar el café sin azúcar. Porque no vayan a creer ustedes que la escasez ha sido producto de esta época, ¿no? O de años cercanos, ¿no? En aquellos momentos también nos reuníamos para estudiar y cada cual ponía algo, ¿no? En la casa de alguien, a veces en la calle, a veces donde yo pongo el café, a mí me toca poner el café esta vez, ok, yo lo llevo los 2 termos, ¿quién lleva el azúcar? Fulanito lleva el azúcar, y había escasez de azúcar en bolsita, de aquella bolsita blanca. Entonces, como 3 o 4, que éramos los compañeros más cercanos, decidimos, ¿para qué le vamos a poner azúcar al café? No, vamos a probar. Algunos aguantaron. A mí no me gustaba mucho el café con leche, sino más bien el café guayoyo. Entonces, yo fui quizás el primero o el segundo que se adaptó al asunto de tomar café sin azúcar. No quiero sumar, pero imagínate los años que hace que no le pongo azúcar al café, ¿no? Enrique, ¿y dónde vivías? ¿En qué zonas de Caracas transcurría tu vida? En 1966 yo vivía en las colinas de los Chaguaramos,
Entonces fíjate que también eso tiene algo de simpático. Yo tenía un Zenith transoceánico, un receptor de radio con el que escuchaba banda, onda corta, onda larga. Había uno que otro programa de radio que me gustaba y lo ponía. Pero había algunas emisoras muy buenas, pero que tenían una señal muy pobre. Entonces yo tenía que irme a una de las esquinas del edificio. Era un edificio alargado, pero bajo, solamente de 3 pisos. Entonces yo me iba hacia una esquina de una de las terrazas del edificio que daba hacia Caracas. Abajo tenía lo que después fue la DICIP, que primero se llamaba la DIGEPOL. Estaba justo enfrente, ¿no? Yo escuchaba a los presos cantando el himno nacional en aquella época muchas horas al día. Entonces, me iba a una de las esquinas, yo abría la antena del receptor como para escuchar un poquito mejor esa emisora que me gustaba, pero por supuesto eran emisoras de AM y que, bueno, a lo mejor no toda la cobertura del mundo la tenían, eran emisoras de poca potencia. Entonces, en ese lugar, pues, escuchar música, escuchar el programa de moda de la radio y además de eso, pues, para tener esa gran oportunidad de contemplar la ciudad. ¿Cómo se vestía Enrique Hoffman en 1966? ¿Qué recuerda? ¿Qué podríamos llevar a esa cápsula del tiempo y abrirla hoy? Mira, me gustaba usar correas anchas en los blue jeans, ¿no? Entonces usaba correas que no era tan fácil conseguirlas. Usaba correas anchas, usaba en algunos momentos botines con cierre, porque a pesar de que no era bajo de estatura, pues medir un poquito más era sumamente atractivo. Entonces usaban unos botines, ¿qué te puedo decir? En una época se usaron pantalones un poco más estrechos, en una época se usaron pantalones de los que llamaban acampanados en aquel momento, porque eran como tubo arriba y se iban bell bottom, decían los gringos, se iban ensanchando abajo. Enrique, los 15 años suelen ser épocas de pasiones, de enamoramientos, de amores platónicos. ¿Había alguna actriz que te deslumbrara por la época? Pienso que muchas, pero yo nunca fui una persona de ver mucha televisión. Sí la veía, pero tampoco era así como una cosa del otro mundo. Pero fíjate, coincidencialmente en estos días, no hace mucho, murió Raquel Welch. Y era una de esas figuras para uno espectacular, porque claro, había poca oportunidad de verla y detallarla como sería hoy en día, porque la veías en el cine, en aquella película de mil años antes de Cristo, pero aquello me pareció algo espectacular. Después cuando averigüé que inclusive con los años, que ella era hija de gente latina, pues me llamó mucho más la atención. Y una vez una gente amiga, hace muchos años, me comentó que ella se medio defendía en español. Enrique Hoffman es nuestro invitado hoy, voz de la radiodifusión venezolana. Hablabas del café sin azúcar, pero ¿qué otros sabores podrían depositarse en esa cápsula del tiempo de quizás chucherías del momento, helado del momento? Bueno, el helado, crema paraíso. De algún caramelo, yo te diría que super crema. Toronto, que todavía existen. Sí, había unos chocolates que hacía Savoy, que los llamaban chocolates Napolitain, porque eran unos chocolates muy pequeñitos, que eran un vicio completo. Se compraban en la caja, en el automercado. Aquello era una cosa del otro mundo. Venían en avellana y almendra. El de avellana venía en un color como más bien azul, como una taza de estas de café azul. Y el de almendras venía en color marrón oscuro. Aquello era un vicio. ¿Y qué cosas hacías para divertirte más allá del tema de la radioafición o grabar reels? ¿A qué lugares de la ciudad frecuentabas? ¿Qué te gustaba hacer con tus amigos? Mira, íbamos muy a menudo al cine con amigos y con amigas también. Había algunas películas de moda en aquel momento que tenían que ver con música, porque yo creo que en el 67, me parece, se estrenó aquella que cantaba la canción Lulu, Al maestro con cariño, que era Sidney Poitier, el protagonista, otro actor que tenía muchos años y murió no hace mucho. Las películas que estaban de moda también musicales. Quizás esas dos bandas o esos dos artistas más importantes para usted en 1966, que habría que abrir la cápsula del tiempo hoy y encontrar ese LP. Yo diría que el álbum de Puente sobre aguas turbulentas de Simon y Garfunkel pudiera ser quizás una joya, ¿no? Y siempre recuerdo que cuando fue la entrega de aquel Grammy, que ellos ganaron muchos, si no recuerdo mal, fue en el año 70, Paul Simon, cuando va a agradecer las estatuillas, que habían ganado como 5 o 6, le dice, bueno, y además da todos sus agradecimientos, y dice, y además quiero agradecerle a Stevie Wonder, ¿no?
Entonces el presentador le dice, pero ¿por qué le va a agradecer a Stevie Wonder? Los ayudó en el disco y nosotros no sabíamos. No, tengo que agradecerle porque él este año no grabó. Entonces nosotros pudimos ganar todas estas estatuillas. Enrique, dices que desde joven tienes esta afición, que siempre te ha gustado hablar. Sí. ¿Quisiste hacer algo distinto a lo que terminó siendo tu carrera como locutor, como voiceover? No, yo pienso que no. Claro, yo no empecé directamente hablando en radio, sino que yo empecé grabando audiovisuales y grabando comerciales, y como al año y medio más o menos se presentó una casualidad de que yo escribía un programa para una emisora de radio del canal clásico de la Radio Nacional. Yo lo escribía, lo narraba un locutor veteranísimo, estupendo, que vi en aquel momento, pero yo tenía que ir a las grabaciones porque había que supervisar lo que uno había escrito versus lo que el señor grababa, ¿no? Se grababa la voz y luego se montaba el programa. Entonces, esperando un jueves en la tarde, nunca me olvido, a eso de las 4 de la tarde, porque grabábamos como a las 5 más o menos, y a 5:15, 5:30, y el locutor, que era un lord inglés, no llega. Entonces el supervisor me dice, mira, pero yo no sé cómo, esto hay que grabarlo porque esto tiene que salir. Entonces, no tenemos ningún respaldo y mira, y vamos a tratar, no había celulares, por supuesto, sí había las claves de la época de los beepers, ¿no? Vamos a tratar de localizar al locutor, no sé, yo no sé cuánto, pero bueno, 10 minutos más, me dice, pero tú eres locutor porque tú has comentado, ¿por qué no lo grabas tú? Le digo, mira, porque yo soy el que lo escribo, a mí nadie me ha escuchado hablar aquí. No, hombre, dale y vemos, a ver, después probamos. Esa fue mi primera incursión en la locución. Después les gustó y me sacaron de escribir y me pusieron a grabar micros y cosas de eso. Y hoy, ya con toda la trayectoria, ¿qué quizás consejos o qué lecciones le daría a ese muchacho que grababa reels y aspiraba a que su voz pudiera resonar y que esas reflexiones que hacía con los amigos en el mini componente o en el grabador de reels, bueno, pudieran estar hoy en la radiodifusión? Mira, yo diría que lo más importante siempre a la hora de quien le guste este oficio es prepararse. Yo siempre estuve en contra de que existiera un certificado de locutor. El certificado de locutor te lo tiene que dar el director de la emisora, el jefe de programación, el que tiene que certificar que tú eres para eso, ¿no? O sea, porque una persona, por tener un certificado de locutor, pues sí, cómo no, había unas exigencias hace un montón de años que a lo mejor podían resultar, primero, engorrosísimas, porque era un examen de 100 y pico de preguntas, escrito, y el que lo aprobaba tenía derecho al oral nada más. Pasaba muy poca gente, por eso es que ustedes, cuando sumen, se van a dar cuenta que en aquella época los números de certificados variaban muy poco en un año. En un año no pasaban de 80 a 100 locutores que lograban el certificado, porque presentaban 1.200, pero pasaba el 15%, el 20%, no más de eso. Entonces siempre me pareció que eso no hacía falta, que eso tenía que determinarlo el que te iba a dar el trabajo. Eso sí, tú tenías que llegar lo suficientemente preparado como para enfrentar aquello. Con las dificultades de la época, cada época tiene sus problemas, sus dificultades y definitivamente su gusto también. Pero no era nada fácil prepararse porque había que estar llamando a los consulados, a las embajadas para ver cómo se dice el nombre del guitarrista de tal cosa, porque eran diferentes lenguas e idiomas. Cosas que hoy en día, bueno, se supone que tú pretendes ir vas a la Wikipedia, ¿verdad? Y yo les recomendaría que fueran a la Wikipedia en inglés y no en español, porque en español a veces hay algunas que siempre las encuentra como más chiquitas, ¿no? La otra, si el artista es de habla inglesa, generalmente es más larga la Wikipedia en inglés y se pueden conseguir una serie de detalles. Pero prepararse mucho, tener claro de que hay que tenerle mucho miedo al ridículo y mucho respeto a este señor que está enfrente mío, ¿no? Enrique, ha sido un gusto conversar contigo, recordar a través de esos objetos que has decidido poner en la cápsula del tiempo, 1966, y descubrir cosas como un grabador de reel, una cinta de 1/4 de pulgada, el disco, un afiche de Raquel Welch o incluso de la película Help de los Beatles. Cómo no. Muchísimas gracias. El que está agradecido soy yo por el tiempo. Gracias. Enrique Hoffman es una de las voces más reconocidas de la radiodifusión en nuestro país. Ha sido un gusto conversar contigo. Y con él decimos hasta el próximo lunes. Y lo hacemos a nombre de la Clínica Veterinaria Huellas. Te hacemos feliz a través de la salud de tus mascotas.